Dios en este momento, recordándole que hoy en la tarde vamos a pintar el frente de la iglesia, vamos a pintar la escalera, vamos a pintar las puertas. Entonces, el equipo brigada comprometido a las 2 en punto, si Dios quiere, nos vamos a reunir aquí, amén, para hacer esa obra. Recuerden que esa gente beben jugo y algunos de ellos toman café. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta hora. Gloria al Señor. Dios es bueno y fiel, hermanos, y para siempre su misericordia. Vamos a tener, estamos grabando, vamos a tener la palabra de Dios leída. Y esta palabra que vamos a leer un momentito. Vamos a estar compartiendo en Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, verso 19. Ahí vamos a compartir esa bendita lectura bíblica. Romanos 5, 19. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así como la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Voy a repetir. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta bendita palabra que hemos leído, Dios mío. Te pedimos, oh Señor, que obres grandemente. Te pedimos, oh Señor, que te glorifiques de una manera especial en tu palabra. Padre, levantamos nuestro corazón delante de ti, Dios mío. Te exaltamos y te alabamos, oh Dios. Oh, abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero en esta hora, hermanos, con la ayuda de Dios y su atención, hablar acerca del pecado. Hablar acerca del pecado y la naturaleza pecaminosa. En el mundo que nosotros vivimos, la gente se preocupa mucho en qué dejar a sus hijos cuando se muera. Y todo eso está bien, porque si nuestros padres funcionan y trabajan y se esfuerzan, la vida a nosotros nos sería un poco más fácil, porque no es malo usted decir yo heredé 1 millón, bueno, 1 millón no es nada ya, 1 millón lo tiene cualquiera, pero heredé 5 o 6 millones, heredé una gran mansión, heredé una gran herencia, valga la redundancia, y hoy entonces yo puedo resolver muchos problemas en mí y en mi familia, y esa herencia como que nos hace un poquito más felices y nos permite llevar una vida un poco más fácil. Y eso es importante, porque esa es una herencia económica. Es una herencia económica que no cualquiera renuncia a ella. Pero hay una herencia, hermanos, que nos ha marchitado la vida a todos. Hay una herencia que todo ser humano, no importando su nacionalidad,
no importando su estatus social, hay una herencia que todos tenemos en común, que por más que querramos, no vamos a zafarnos de esa herencia. No hay nada que nos pueda a nosotros hacernos renunciar de esa herencia. Mire, ni siquiera la religión que usted pertenece le permite a usted renunciar de esa herencia. No hay nada ni nadie. Esa herencia tiene un nombre y esa herencia se llama pecado. Se llama el pecado original. Se llama pecado original o bien pecado adámico, porque es algo que hemos heredado. Sin duda alguna, nuestro estado por defecto frente a Dios, nuestro estado por naturaleza frente a Dios es un estado corrupto y pecaminoso. Si usted quiere darse cuenta cómo usted Dios lo ve, Dios lo ve a usted como un pecador. No importa lo bueno que usted es, no importa lo mucho que hace en la vida, en la sociedad, hay algo que nosotros somos, que es pecadores. Y eso se va a quitar de nosotros solamente cuando Jesucristo venga y convierta este cuerpo corrupto en un cuerpo incorruptible. Cuidado si usted de lo que se cree que ya porque usted es evangélico es perfecto. No se piense eso, hermano. No importa cuánto Dios lo use a usted, no importa cuán devoto sea, usted tiene lo suyo y yo también. Yo lo estoy trabajando y le motivo a usted a trabajarlo, orando, buscando a Dios, porque es otro problema. No es que yo reconozca que tengo lo mío y me quede así, yo tengo que trabajarlo con Dios. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que debemos creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como hemos heredado un pecado original, llamado pecado original, el Señor Jesucristo es el único que puede a nosotros librarnos de la condenación que trae por defecto el pecado que hemos heredado de Adán. Juan 3:18 habla que el que no cree ya está ¿qué? Condenado. El que no cree en Cristo está condenado porque no ha creído. Porque lamentablemente solamente Cristo puede a nosotros otorgarnos la vida eterna. Por eso el que no cree ya está condenado. Podemos analizar, amados, cómo llegamos a ser pecadores. Bueno, hemos llegado a ser pecadores número uno por la naturaleza heredada de Adán. Leemos en Salmos, yo quiero que usted busque conmigo en Salmos, capítulo 51, algunos versículos. Salmo 51 habla algo muy importante que nosotros no podemos ignorar en la vida, hermanos. Salmo 51, versículo 5, búsquelo, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esas son las palabras del salmista David, amados. En pecado he sido formado y en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, en mí no hay nada bueno, porque desde antes de yo nacer, quienes Dios permitió que me trajeran, ya eran pecadores. Hay una teología por ahí que dice que David dijo eso, de que porque su mamá había sido violada. ¿Y qué culpa tiene un niño que su mamá sea violada por Dios? ¿Acaso eso lo dicen los abortistas, que consideran maldito el que nace producto de una violación? Yo no puedo decir eso porque no tiene culpa de nada. El que cae en el vientre de una mujer producto de una violación no es maldito. No lo es. Entonces David estaba diciendo eso porque David entendía la naturaleza corrupta heredada de Adán, de sus padres, y heredada de él por ser herederos de sus padres. Muchas personas piensan y califican a las personas de mala o buena por lo que hacen. Tú no eres bueno o malo por lo que haces. Lo que tú haces te hace ser más malo o más bueno, pero malos somos desde que nacemos.
¿Cómo yo llego a adquirir el pecado original? Cuando nazco, cuando yo vengo a la tierra, cuando caigo en el vientre de mi madre. Entonces, por cuanto vengo de personas pecadoras, yo soy pecador. No pensemos que el pecador es el que mata, el que roba, el que hace cosas que la justicia lo tiene que buscar. No. Usted puede irse a un cuartito oscuro, cerrado, apenas le entra un chin de aire, no televisión, no celular, no contacto con la gente, y en ese lugar tú puedes pecar. Porque se peca hasta con el pensamiento. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 3, quiero que busque también, Efesios capítulo 2, versículo 3, encontramos algo importante que debemos valorar y debemos conocer con mucha entrega y devoción, porque sin duda alguna, si lo desconozco, entonces podría errar. Efesios 2, verso 3 dice, voy a leer el versículo 2. Bueno, el 1, voy a empezar desde el 1. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios 2, 1, cayendo al 3. Y él, refiriéndose a Dios, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y qué bueno que vino Jesucristo, hermanos, a darnos vida y vida abundante. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo. Él no está hablando allí, no, porque en otro tiempo, ¿tú te acuerdas cuando mataban? Él está poniendo en igual condiciones al hombre que no tiene Cristo. Él está poniendo, para tú estar bajo la potestad del príncipe del aire, que en este caso es Satanás, solamente tú debes no creer en Cristo. Inmediatamente quien controla tu vida, quien controla tus pensamientos, quien controla tus ideas, es el príncipe de la potestad del aire. Pero una vez tú entregas a Cristo tu corazón, tú eres libre, y ahora a quien tú le pertenece es a Cristo. Y el enemigo no puede hacer contigo lo que quiera, porque ahora tienes un dueño, tienes a alguien que te rescató, tienes a alguien que te compró a precio de sangre, tienes a alguien que murió en la cruz del Calvario. Y cuando el enemigo quiere dominarte, cuando el enemigo quiere tomar el control de tu vida, no lo puede hacer, porque ya alguien ha tomado el control de tu vida, y ese se llama Jesús, el que da vida y vida eterna. Por eso es que un cristiano no puede estar atado. Nosotros enseñamos eso. Usted puede estar influenciado, pero no atado. Por eso que yo no oro por liberación. A un evangélico no. Usted lo que tiene que convertirse de nuevo y arrepentirse para que Cristo lo liberte. No orar por un cristiano que ya Cristo libertó por liberación. Eso no es lógico, eso no es bíblico. Usted lo que necesita es afianzar la fe que usted dice que tiene en el Señor, para que las influencias del enemigo no lo dominen. Porque a veces, si estamos fríos, el enemigo puede influenciarnos. Una cosa es estar influenciado y otra cosa es estar atado. Si yo digo que los cristianos están atados, estoy blasfemando en contra de la obra del Espíritu Santo. Es importante que nosotros sepamos eso, hermano. Antes, dice Pablo, tú vivías conforme a lo que decía el enemigo. Ahora no. Ahora tú estás así si quieres. Claro, si tú dejas de orar, si tú dejas de estar leyendo la palabra, de estar en comunión con Dios, el enemigo va a guiar tu mente, te va a influenciar.
Hay muchos cristianos influenciados. Usted se acuerda que en Mateo 4, Jesucristo trató a Satanás de qué? De influenciarlo a hacer cosas que él no debía hacer. Eso es otra cosa. Satanás puede en un momento, si tú se lo permites, claro, tomar el control, pero tú se lo vas a permitir. ¿Por qué? Porque tú le vas a prestar atención. Por eso es que luego Pablo habla de los frutos del Espíritu y la obra de la carne. Y dice que se oponen. Amén, iglesia. Ya nosotros somos libres, ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ya nosotros sabemos a dónde tenemos que ir, ya nosotros conocemos la clave, porque ya no somos como los demás. En otro tiempo Satanás nos dirigía, en otro tiempo Satanás nos gobernaba, pero ya ni nos dirige ni nos gobierna, porque el que nos dirige es el Espíritu Santo de Dios. Por eso le invito a que lea bien ese pasaje. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos tienen vida? Si tú crees en Cristo, tú tienes vida. Aunque no tenga dinero, tú tienes vida. Porque ya tú sabes diferenciar entre el mal y el bien. Tú sabes quién te guió a la iglesia, el Espíritu Santo. Tú sabes quién es el que te motiva a orar, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes vida. Cuando tú no tienes vida, tú no tienes deseo de ir a la iglesia. Cuando tú no tienes vida espiritual, tú no tienes deseos de orar. Cuando tú estás muerto, tú ves la verdad, lo que tienes que hacer, pero no lo haces, no das un paso. ¿Por qué? Porque estás muerto. Pero nosotros, lo que tenemos a Cristo, oh, gloria a Dios, tenemos vida, porque el Espíritu Santo es vida, la palabra es vida, Jesucristo es vida. Oh, gloria al Señor, que viva la vida cristiana, hermano. Nosotros no estamos muertos, nosotros tenemos vida y vida abundante. Por eso Pablo hace la diferencia. En otro tiempo, usted en otro tiempo era un cadáver andante, un muerto en vida, algunos unos borrachones, otros drogadictos, que no sabían a dónde le agarraba la noche, no sabían diferenciar entre una cama y una cuneta para amanecer. Hoy en día usted ve eso y lo rechaza porque usted tiene vida. Hoy en día usted ve eso y lo rechaza porque tiene la vida que se llama Jesús. Oh, gloria al Señor. Por eso, hermano, nunca te descalifique y diga, yo estoy atado. Venga, ore por mí por liberación. Ese término a mí no me gusta oírlo en los cristianos. Ore por mí para que Dios me fortalezca, eso está bien. Ore por mí para que Dios me ayude, eso está bien. Pero ore por mí para yo ser libre. Eso como que no es lógico, no es bíblico. Eso como que no está bien. Tú puedes orar por mí porque yo estoy frío, no oro, no me congrego. Eso es otra cosa, me siento débil, está bien. Pero ore por mí que yo me siento atado. ¿Y dónde está Cristo en tu vida? La gente de Tiempo de Gracia no pide oración así. Después pedir la oración para que Dios lo ayude, Dios le dé el empleo, pero atado, no, usted no está atado, usted está libre. ¿Cuántos están libres? Usted tiene que demostrárselo al diablo que usted está libre, porque a veces tú estás dentro de la iglesia y él trata de manejar tu mente para que tú dentro de la iglesia te creas atado. Yo estoy en la luz. Y la luz mía no viene ni de este, ni de sur, ni de norte, ni tampoco solar. La luz mía viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesús. Por eso Pablo dice, y me marca bastante, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos, tiempo pasado, en nuestros delitos y pecados. En lo cual Él sigue haciendo la diferencia. Anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Ya ustedes saben. A nosotros no nos gusta mencionar eso aquí. El otro, ese es el príncipe de la potestad del aire. Entonces,
Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ahora se incluye, vivimos, pero vivimos en otro tiempo, aleluya, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya yo no soy hijo de ira, ya no soy lo mismo que los demás, porque ya yo tengo un norte diferente. Ahora quien guía mi destino se llama Jesucristo. Qué bueno es nosotros conocer la verdad de Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, que estamos vendidos al pecado. Hay mucha gente dentro de la iglesia que hace cosas que no son del agrado de Dios. Porque hay que hablar claro. Se le ha vendido a la gente, te convertiste, eres un santo. Eres un santo, pero de esos santos que usted sabe de Roma, que tienen así, que siempre lo pintan así como muy, con una aureola. Aquí hay santos pero no perfectos. Ahora bien, tú no puedes dormirte conforme a que tú no eres perfecto. Tú tienes que luchar con tus imperfecciones. Romanos capítulo 7, yo quiero que leamos Romanos capítulo 7, nos aclara esto mucho y nos permite de hecho mantenernos activos en lo que tiene que ver con nuestra búsqueda constante del Señor. Romanos 7, 14 dice, y leo la palabra, dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice más, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, oye cómo razona el apóstol Pablo, hermano. Oye de qué manera razona este hombre acerca de sus imperfecciones que él conocía de sí mismo. Dice claramente, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, que lo que tú sabes que no es bueno, sino el pecado que mora en mí. Él está diciendo, en mí no hay perfección, en mí no hay perfección, aleluya. Reconozco que esta carne es corrupta, reconozco que esta carne le agrada el pecado. Por eso que usted no puede estar donde sabe que hay pecado. Porque aunque tú seas pastor, evangélico, misionero, que hable en lengua, que interprete, a ti, tu naturaleza, le agrada el pecado. Entonces muchos no han sido sinceros y han dicho, yo soy súper espiritual, y aunque allá hay pecado y me gusta, yo me quedo. Y viene el diablo y lo engaña. Usted tiene que conocerse a sí mismo para poder vencer sus dificultades. Si usted no conoce que es débil y se queda donde usted sabe que puede caer, se lo va a comer el diablo con yuca y no lo va a sacar nadie de ahí. Tú tienes que salir, pero ya, para que no mueras a nivel espiritual. Esta es una sinceridad que nosotros como iglesia debemos valorar y dejar de ser hipócrita y de vivir un evangelio de apariencia. Yo dije, el hermano que está predicando anoche, parece que yo le dije de qué iba a hablar. Por eso que yo no hablo de lo que voy a hablar. Créame, ni me gusta conversar con nadie. Porque como que Dios te da. Si yo decido vivir de apariencia y no reconozco que tengo debilidad, usted no va a crecer en el evangelio. Y el culpable no es la iglesia, el culpable eres tú. Mucha gente en las iglesias echándole la culpa a la iglesia. A mí no me puede detener nadie. Si a mí me llamó Dios y yo tengo obediencia a Dios, a mí nadie me va a detener. Porque yo le he creído a Dios. Ni el diablo ni el infierno me puede detener. Ahora, ¿cuál es la clave? Tú reconocer tu naturaleza, que no te puede descuidar. No nos podemos descuidar, no nos podemos descuidar. Porque si nos descuidamos,
Entonces, ese pecado que dice el apóstol Pablo, que mora en él, lo lleva cautivo y lo seduce. Aquí vemos algo. Dice claramente el apóstol. En el versículo 18 estoy. Y yo sé que en mí, o sea, lo que está pasando en mi vida, esto es mi carne. Y dice, no mora el bien. Pero ¿y cómo es que un hombre evangélico cristiano, que Dios lo llamó con un llamamiento así, que lo tumbó de un camello, de un caballo, de lo que sea, hasta del suelo que lo tumbara? Que Dios le mandó un rayo del cielo. Que Dios lo puso ciego, que lo llamó con un llamamiento notable. Este apóstol dice, yo sé que en mí no mora el bien. El apóstol Pablo, hermano, estaba hablando sinceramente de él. A diferencia de nosotros. Yo no, yo soy muy espiritual. Yo oro demasiado. Y yo sé mucho de la Biblia. Ay, yo esto y yo lo otro. ¿Tú qué? Tú eres un pecador o una pecadora igual que yo. Y lo único que nos toca aquí es humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios. Para que nos libre del principal enemigo que somos nosotros y nuestra naturaleza. Si no nos humillamos delante de Dios, nuestra propia naturaleza nos hunde, nos suprime, nos evita el crecimiento, porque nuestra naturaleza corrupta es lo que usa el diablo para que tú no crezcas. Pero ¿qué debemos hacer? Ser sinceros y entender que en mí no mora el bien. Ay, no, porque yo soy pastor. Y yo soy cristiano desde los 8 años. Pues yo te voy a decir una cosa. A mí me atraen las mismas cosas que le atraen a aquellos que nunca fueron evangélicos. Lo que pasa es que a veces no somos sinceros y queremos vivir la apariencia. Y abajo quemando. Y el diablo acabando. Hay que enfrentar esto y desenmascarar al enemigo. Desarticularle los planes que tiene el diablo y decirle, diablo, te equivocas, porque yo a ti te conozco y tengo otra cosa que decirte. Yo a mí me conozco y yo estoy claro que muchas de las cosas que tú me pones en el camino me gustan. No se oye mejor así. Que si me gustan, ay compadre, si Dios me suelta, ni yo me conozco. Es más, ustedes me ven por ahí. Y ese no era el pastorcito. Lo soltó Dios. Cuídense de él. Cuídense, que ya Dios lo soltó. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza, que cuando el diablo la toma, hace dinamita con nosotros. Y eso es lo que el enemigo quiere, tomar tu naturaleza para hacer dinamita contigo. Pero si tú la conoces, y somos sinceros como fue el apóstol Pablo, cuando venga el diablo a meternos gatos por liebre, le vamos a decirle, te conozco bacalao aunque venga disfrazado. Yo sé que tú estás dándome por donde me duele. Y en este caso me estás poniendo en el camino lo que tú sabes que a mí me gusta. Usted sabe que el enemigo te ataca con lo que te gusta. El enemigo no te va a poner a ti manzanas si lo que te gusta son las peras. Satanás no pierde tiempo. El enemigo te va a poner a ti cosas en el camino de las que son agradables, de las que tú entiendes que son buenas para ti, porque él se ocupa en estudiarnos a nosotros para darse cuenta cuál es nuestra debilidad, y eso es lo que te presenta como una oferta, lo que a ti te gusta. Tu lucha es a donde tú eres débil. Por eso que dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. O sea, lo que está diciendo es, no que lo use como cliché, frente a esas cosas que tú sabes que te atrae y que tú sabes que son débiles, tú tienes que pararte y decirle, yo soy fuerte ante esa debilidad, no por mi propia fuerza, sino porque el que va conmigo se llama Jesucristo, que me ayuda en toda debilidad y en todo problema. El apóstol Pablo se desploma él y exalta a Dios. Porque lo que hago no es lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántas veces nosotros nos pasamos toda la vida cristiana diciendo que el mal está en el otro? Y mirando los pecados de los otros, y mirando la falta de los otros. No mire la falta de los otros, que tú tienes la falta tuya. Yo no tengo tiempo de mirar la falta de nadie. Tengo tanta falta que no me alcanza para yo trabajar la mía. Entonces, eso estaba haciendo el apóstol, hablando de esta verdad humana, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando él hace esa conclusión y ese análisis, ¿sabe lo que termina diciendo? Con signo de admiración, en el versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Se está dando gracias a Dios porque él dice, el único que me puede ayudar con esta naturaleza es Dios, es Jesucristo. Entonces, si el único que me puede ayudar con esta naturaleza corrupta es Jesucristo, ¿a quién es que yo tengo que buscar? Yo tengo que abrazarme de Cristo. Yo tengo que abrazarme de la palabra. Yo tengo que abrazarme del Señor. Porque es así, no descuidarme. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. En el versículo 19, memorícelo hermano, en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo que yo entiendo que es malo, eso es lo que hago. Bendito es el nombre del Señor. Pero qué bueno que el mismo apóstol Pablo reconoce algo de suma importancia. Y volvemos a Romanos 5, verso 19. En el versículo 12 del capítulo 5, habla de que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado al mundo? Por un llamado como Adán, nuestro padre Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por ese pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado en Adán. En el versículo 19 dice lo siguiente: porque así como la desobediencia de un hombre llamado Adán, ¿verdad? Los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, Adán fue constituido, pecó. Nosotros fuimos constituidos pecadores porque venimos de Adán. Entonces dice Pablo, así también por la obediencia de uno llamado Jesucristo, por la obediencia de uno llamado Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Oh, gloria a Dios. Hermanos, que viva Jesucristo. Mire cómo dice el apóstol Pablo, por la justicia, amén, por la obediencia de uno que se llama Cristo. Pero ¿por qué no dice por la obediencia de ellos? ¿Por qué no dice por la obediencia de ellos? ¿Sabe por qué? Porque en el fondo del corazón, seamos sinceros y hablemos la verdad, ni tú ni yo somos obedientes. No lo somos. Ni tú ni yo somos obedientes. Lo que pasa es que tal vez tú tienes una cosa, Juan tiene una cosa muy notable, pero la de Pedro nada más la sabe él y su familia. ¿Sabía eso? A Pedro se le nota de lejos porque hay cosas visibles, pero hay otras que son invisibles, que la conoces tú. Entonces dice, por la obediencia. ¿Por qué nosotros somos justos? Esto hay que entenderlo, hermano. Hay gente que no entiende cuando dice, no, porque los justos heredarán la tierra. Pero ¿y cuáles son los justos? Los justos no son ni lo bueno ni lo malo. Los justos son los que han creído en Jesucristo.
los que han entregado su corazón a Jesucristo, los que viven apegados a Cristo, los que creen en Cristo, han sido justificados por la obediencia de Jesucristo. Que viva Jesucristo una y mil veces, aleluya. ¿Por qué nosotros decimos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor? Porque por la obediencia de Él yo soy justificado, no es por la obediencia mía. Hay gente que cree que porque y yo, sáquese ese yo, usted nada, usted es un pecador. Y camine por abajito, humillado, orando, buscando a Dios. Perdóname, Señor, ayúdeme. Y corrigiendo falta, y corrige esta, y haga una lista de su falta, y ya arreglé esta. Pero entonces de momento sale otra, y a trabajar esa, y la otra, y así, y hasta que se muera. La lucha va a ser hasta que se muera. Amén. La lucha de nosotros va a ser hasta que usted se muera, hasta que yo me muera. Usted arregla una cosa hoy, mañana tiene otra. Mire, nosotros somos como los carros viejos. Usted va al mecánico y le dice esto. Y saliendo de ahí otra cosa se desconchaba. Que lo que tú te dan deseo es de tirarlo por una barranca. Hay un momento que uno dice, si yo encuentro una gente que me dice que se lo dé, se lo doy. Eso cueco viejo. Así somos nosotros. Por eso Pablo dijo, hallo esta ley que está en mi miembro, en los miembros de mi cuerpo, que con el bien sirvo a la ley de Dios, mas con mi cuerpo practico la ley del pecado. Y con esto hallo que el bien no está en mí. Entonces, por eso él dice, somos justificados por Jesús. Por Cristo. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Decir, no, porque yo tengo esta falta, pero no importa. No importa que yo tenga eso, tú ves, porque ya Cristo murió por mí y yo no importa, le voy a dar para allá, porque ya yo soy justificado por Cristo. Eso no es una licencia que peques. Todo lo contrario, si eres bien agradecido, vas a correr del pecado, porque vas a ver la misericordia de Dios reflejarse en ti, y para su gloria y su honra tú vas a luchar para dar un buen testimonio para aquellos que te ven, porque tú te sientes tan agradecido de Dios. Cuidado, ¿quién cree que esto es una licencia para el pecado? No, aquí no hay licencia para el pecado. Dice que los dientes que masticaron las uvas recibirán su dentera. Entonces, debemos guardarnos para agradarle a Él. Y debemos estar claros que aún en el intento de guardarnos vamos a fallar, pero debemos ser obedientes a Dios. Y debemos caminar en santidad y apartados del pecado. Entonces, finalmente, hay varios tipos de pecado, hermano. Hay varios tipos de pecados. Y yo quiero mencionarlo. Ya yo estoy casi terminando. Pero es bueno que todos presten atención. Aparte de los vicios, existen muchas clases de pecado. Y podemos encontrar en la Biblia Romanos 1, 29 al 31, Primera de Corintios 6, verso 9 al 10, Colosenses 3, versos 5 al 8. Ahí encontramos perversidad, fornicación, adulterio, desenfreno, borrachera, libertinaje, avaricia, ladrones, altivez, arrogancia, odio, envidia, agresiones, enojo, ira, homicidio, insolencias, maledicencias, calumnia, mentira, engaño, estafa, pecados religiosos, idolatría, brujería, artes mágicas, ocultismo, carta del tarot, horóscopo, y todas esas son cosas que ofenden a Dios. Todas esas son cosas que ofenden al Señor, que están en la Biblia. No son un libro que un hombre se ha inventado, están en la Biblia. No podemos nosotros, hermano, caer en el grave error de quedarnos anestesiados, sabiendo que estamos haciendo cosas malas, tratando de burlarnos de la misericordia de Dios. La mentira es pecado aquí en Cuba. Hay cosas que la Biblia lo dice de manera clara. Entonces, hay varias maneras de pecar. Y los pecados
principalmente conocidos como pecados de comisión. ¿Han oído hablar de eso? Comisión. Pero hay otros que también debemos reconocer. Pecado de comisión. Estos pecados están descritos en la Biblia. Primera de Juan 3:4. Pecados de omisión. Santiago 4:17. Yo espero que usted esté valorando esto que estamos hablando. Cuando hablamos de omisión, es cuando no hago lo que debo. Cuando yo no hago lo que debo, es un pecado de omisión. También pecado de ignorancia. Pecado de ignorancia. ¿Usted sabía que eso existe, hermano? Por ejemplo, usted postrarse de que ante un Dios y venerarlo. Salve, fulano, salve. Es un pecado de ignorancia. Eso ofende a Dios. Usted dice que irse a la tienda y comprar un cuadro y entonces diga, ay, fulano, besarlo y venerarlo. Porque usted cree que es una ignorancia, pero es un pecado delante del Señor. O sea, aquí vamos a poner a Jesucristo ahora. Y ahora toditos van a subir por aquí a este lugar sagrado y le van a dar un beso. Y lo que le den beso y le traigan ofrenda a Cristo. Eso es pecado de ignorancia. Yo tener un problema, por ejemplo, eso se ve mucho en América Latina, tener un problema e irme ante una persona vidente o adivino y decirle que me diga de mi vida. Usted sabe que eso es con el mismo diablo, que es un espíritu de adivinación, que el que hace eso se está consultando. ¿Usted sabe con quién se está consultando? Con el mismo diablo. Hay gente que dice, yo nunca he hablado con Satanás. Todo aquel que va donde un brujo y un adivino es con el diablo que está hablando. Entonces hay mucha gente que lo hace eso y no se da cuenta que está ofendiendo a Dios, pero ofende al Señor. Es un pecado. A veces pecamos sin darnos cuenta. Levítico 5:17, léalo. Eso está en la Biblia. Levítico 5:17 al 19. Lucas capítulo 12, verso 48. Y 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Amados hermanos, el pecado tiene efectos muy negativos. ¿Ok? Mire, la Biblia emplea la ilustración de sembrar y cosechar. ¿Ok? Y esto lo utilizamos para explicar los efectos dañinos del pecado sobre nuestra vida y la de nuestras familias y sociedades. Nuestros pecados nos dañan a nosotros y dañan a la gente del entorno. Amén. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Amén. No se engañen, porque Dios no puede ser burlado. Cada quien va a cosechar lo que sembró. Hay gente que por su mal comportamiento en otro tiempo sembraron espina y hoy quieren cosechar flores. El pecado trae consecuencias. El pecado gusta a la carne. Es satisfactorio. Uno cree que satisface en principio. Acordémonos de Eva. ¿Qué dice Eva? Y vio que era agradable. Porque no vamos a decir que no. El pecado te da placer, pero te atrapa. Y luego vienen consecuencias. Y los 5 minutos de placer, o los 20 o los 10 que tú tuviste, te dañan para toda la vida. De hecho, hay gente que se convierten, que aún siendo cristianos, para salvación no hay problema, pero van a tener que arrastrar las consecuencias de su mal procedimiento. Yo lo he ilustrado aquí muchas veces, no quiero ser extenso, pero por ejemplo, yo soy cristiano ahora, vengo y me salgo, y por ahí tengo un niño con una mujer de la calle que anda con pico de botella, que anda con una navaja. Luego yo vengo, le pido perdón a Dios, me convierto, me resarcen, vuelvo y me inserto en el pastorado, Dios me libre. A esa mujer que yo tuve un niño por ahí con ella. Un día a mí se me olvidó mandarle la leche, pero como una mujer de esta que anda con una sevillana,
Ya yo soy pastor, estoy predicando aquí en el púlpito. Como yo no le mandé el dinero de la leche del muchacho, que Dios me libre de una cosa así. Ella viene ahí a la iglesia. Wander está ahí con su carácter. Ella lo empuja y saca una sevillana. Ese pastor del diablo, ¿no? Es el más malo que hay. Entonces yo empiezo, hermano, eso es el diablo. El diablo, consecuencias. No me venga ahora y que, los reprende que son consecuencias de un mal procedimiento. Y hay gente que tiene que estar claro, que usted tiene que cargar su consecuencia. Para salvación no hay problema. Dios te perdonó, pero las consecuencias las vas a tener que vivir. Porque si no fuera así, todo el mundo se fuera a pecar. Entonces el pecado trae consecuencias. Y no son demonios, no, son consecuencias. ¿Qué le pasó a David? Dios lo perdonó a David. Ay, Señor, el corazón quebrantado, y se humilló y hasta más para abajo de la tierra se puso David. Pero tuvo que vivir con la espada en su propia familia. ¿Producto de qué? De aquel pecado que cometió. Iglesia, desechemos el pecado. Esto es real lo que estamos hablando ahora. El pecado daña. Amén. El pecado distorsiona. El pecado destruye. El pecado te quita lo que Dios te ha dado. No le entregamos, no le entreguemos a Dios, al enemigo, amén, lo que Dios nos ha dado. Porque lo que Dios nos ha dado ha costado mucho. El sacrificio de la sangre purísima de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, desechemos el pecado. No entreguemos lo que Dios nos ha dado. A veces estamos muy bonitos, muy bien. Y el diablo ahí, como estos tigres de la calle, calentándole la oreja a las mujeres ahí. Y el diablo ahí, para que tú caigas, córtale. Porque si te atrapa, te roba la bendición. El pecado trae consecuencias. Gálatas 6:7. No se engañen. Yo estoy muy bien. Me está gustando. Dios no se burla a nadie. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, los efectos negativos del pecado concluyen. Número 1, el castigo de Dios se dirige hacia mí. Hebreo 10, versos 26 a 27. Romanos 6, 23. Apocalipsis 21, 8. 2. Cuando yo estoy en esa situación, Dios no procede a oír mis oraciones. Dios no procede a contestar las peticiones. No procede. Salmo 66, 18. Isaías 59, 2 y Primera de Pedro 3, 7. Número 3. Cuando estoy así, no puedo evangelizar a otro porque no tengo nada que dar. 1 Corintios 15, 34. Y 4. El pecado es contagioso. 1 de Corintios 5, versos 6 al 8 y Hebreo 12, verso 15. El pecado es contagioso. Tú no ves que el que está en cosa mala está loquito por atrapar a un amiguito para que entre en eso. Toda esa gente que caiga en cosa mala, alguien en una alta escala lo motivó. Porque el pecado es contagioso. Amados hermanos, nosotros tenemos al Señor. Aunque el pecado nos persigue, nosotros tenemos a Dios. El Señor dice, yo no los dejaré. Yo no los desampararé. Hermano, no le tengamos miedo al diablo ni al pecado, porque ya le pertenecemos a Cristo. Enfrentemos el pecado aquí y en cualquier terreno, que nosotros tenemos el respaldo de Dios. ¿Cuántos tienen el respaldo de Dios? La iglesia tiene el respaldo de Dios. Aleluya. El Señor dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Ante esta batalla con el diablo y con nuestra propia naturaleza, la iglesia no está desarmada. La iglesia tiene armas poderosas para enfrentar al diablo y para enfrentar el pecado. Iglesia, levantémonos en el nombre del Señor y digamos, este monte es mío, me lo dio Jehová de los ejércitos. No voy a ceder ante nada que venga, me voy a mantener. Voy a seguir a la meta porque Dios va conmigo. Voy a seguir a la meta que Dios ha dicho que está a mi lado. Mire, si usted cree que usted está solo, no lo piense más. A usted le acompaña Dios. Créame, iglesia, en tu batalla y en tu prueba, a ti te acompaña uno
que se llama León, el león de la tribu de Judá. Jesucristo, 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 que no ha perdido ni una batalla. Y tú y yo no la perderemos. En este mundo donde el pecado está arreciando, donde ahora se está infiltrando hasta en los grupos, levantémonos con Dios. Levantémonos con Dios y sigamos a la meta. Que Dios nos ayuda. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero que oremos, aleluya, en esta hora. Quiero que oremos al Señor. Yo quiero que usted se ponga de pie, iglesia. Póngase de pie. Póngase de pie y vamos a orar. Es probable que tú tengas luchas, como yo las tengo.